Hoy vamos a hablar con el doctor Adamo Crosetti. Él es médico, especialista en anti-aging y medicina anti-envejecimiento, estética y todo lo que tiene que ver con belleza. Y hemos decidido en la producción de DRD al Descubierto empezar a trabajar este tema porque por ahí viene diciembre. Y no es un secreto para nadie que en República Dominicana, en septiembre, lo correcto sería que usted empiece a tratarse, a arreglarse, a hacer todo lo que usted se quiera hacer para estar ready para Navidad. Y para eso, él es la persona indicada. Adamo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame una cosa, o cuéntales al público, ¿qué es medicina estética y anti-aging? Te lo pregunto porque ahora tú ves muchos centros que lo que tienen son esteticistas, cosmiatras, pero tú eres médico. Entonces, para que la gente entienda un poco la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, eso es muy buena pregunta porque todavía los términos se confunden entre el público en general y mismo nosotros los médicos. La parte de medicina estética, como el nombre lo dice, es medicina, debe ser ejercida por un médico y que por lo tanto son tratamientos mínimamente invasivos o no invasivos, o sea, se te inyecta algún tipo de producto, algún tipo de tratamiento que se realice con algún tipo de tecnología y que entonces tenga como fines mejorar la estética de la persona. Entonces, no necesariamente hay que hacerte cirugías para tú mantener la juventud durante una edad temprana. Efectivamente, el uso de este tipo de tratamientos puede prevenir no solamente los cambios por envejecimiento o los cambios estéticos que ocurren con el tiempo y aparte de quizás retrasarte en muchos casos un procedimiento quirúrgico o si el paciente opta porque no se quiere operar, pues entonces también mejorar su aspecto sin cirugía. La mayoría de la gente piensa cuando se habla de anti-aging y de mantener la juventud en todos esos inyectables que tú dices, las cremas, la aparatología, pero también ahora tenemos chips, tenemos sueros vitaminados con una serie de químicos que te ayudan también a rejuvenecerte por dentro, que es parte también de los servicios que tú ofreces. ¿Qué tan avanzados estamos en República Dominicana en ese sentido? Sí, mira, República Dominicana tenemos muy buenas opciones en lo que se refiere a temas de anti-envejecimiento. Okay, el tema de los sueros que tomó mucho auge con el tema de la pandemia. Okay, sí, podemos aplicar una serie de elementos, vitaminas, coenzimas, antioxidantes que nos ayudan a regenerar nuestro organismo, okay, de mejor manera. Mismo cosas que podemos muchas veces tomar vía oral como suplementos, pero al colocarlos de manera endovenosa tenemos el 100% de disponibilidad de eso que nos estamos aplicando. Entonces llevamos una suplementación a otro nivel. Tenemos también en República Dominicana desde el año 2016 el chip de rejuvenecimiento, ¿okay? Que no es nada electrónico, es una pastillita que se coloca debajo de la piel en la grasa subcutánea y que va a funcionar como si fuera un ovario, un testículo, liberando hormonas bioidénticas que nos ayudan a mejorar nuestros niveles de energía, mantener o aumentar nuestra masa muscular, recuperarnos más rápido, mejorar nuestro sueño y que nunca está de más mejorar la parte de la libido o deseo sexual. O sea, que no solamente se trabaja belleza, sino también que trabaja otras áreas de la salud de la persona que se lo coloca. Efectivamente. Entonces, una persona, y ya metiéndonos en materia, llega a diciembre, todo el mundo, y generalmente lo hace a última hora, el 1 de diciembre va donde un médico, yo quiero recogerme cualquier cosa, flacidez en la cara, yo quiero rellenarme las ojeras, yo quiero ponerme botox, yo quiero rebajar 20 libras y todo eso lo quiere hacer en 10 días. ¿Se puede hacer eso en 10 días o no se puede? Depende del procedimiento o de lo que esté buscando el paciente. Si nosotros nos referimos a lo que es rejuvenecimiento facial, si es toxina y relleno, botox y relleno, que son los tratamientos que más se hacen, inyectables, podemos tener... Lo que estamos viendo en imagen, por ejemplo, ¿qué es? Eso es ejemplo de un relleno de labio. Es un efecto inmediato o un resultado inmediato luego del relleno de labios. La sustancia que utilizamos es ácido hialurónico, el cual es un componente normal de nuestro organismo. Su función es hidratar los tejidos. Y este se hace en forma de gel por un laboratorio, ¿okay? Y entonces lo que utilizamos para rellenar. ¿Qué tanto dura el ácido hialurónico? Depende de la zona donde lo apliquemos y el tipo o viscosidad de ácido hialurónico que utilicemos.
Pueden ir desde efectos de 6 meses de duración hasta un año y medio, dependiendo. Y veo que se ve muy natural, porque uno de los mayores miedos que tiene la gente ahora es, y gracias a muchos desaprensivos que hemos visto los resultados en la calle, que la boca se le vea, como dicen vulgarmente, como una molleja, que la gente se quiere hacer como estos labios rusos que están tan de modas y se le ve la boca como que se pusieron 2 pelotas en la boca. Y sin embargo, esta imagen se ve muy natural. Sí, eso va a depender. Eso que mencionas de labio ruso es una técnica que es buena y válida dependiendo del rostro de cada paciente, lo que esté buscando cada paciente. Lo más importante en esto es nosotros tomar en cuenta la personalidad de nuestro paciente, grupo de edad de nuestro paciente, etcétera, porque, por ejemplo, a ti que eres bien jovencita, pues entonces, como dicen aquí, todo te pega y te puede hacer una serie de cosas, pero quizás tu mamá no le va bien el tipo de tratamiento o resultado que te iría bien a ti. Entonces, eso se ve muy de una vez, el ácido hialurónico. Si fuera Botox, y yo no podría ir el 20 de diciembre, por ejemplo. Antes de que me respondas esa pregunta, aquí, ¿qué fue lo que colocaste? Eso es relleno también, relleno de ácido hialurónico. Del surco nasogeniano. Ahí hicimos la parte del surco, pero también nosotros hicimos la parte del surco nasoyugal un poquito más hacia arriba. ¿Okay? O sea, eso viene siendo como el pómulo. La parte cercana a la mejilla, ¿okay? Para explicarlo en términos un poquito más llanos. Es muy importante nosotros evaluar a nuestro paciente, que la persona, el paciente o paciente potencial que asiste a la consulta sea bien evaluado, porque a veces yo puedo ir con un tratamiento en mente o con un resultado en mente, pero realmente ya cuando me evalúo con un profesional es que yo entonces sé a ciencia cierta, de manera un poquito más objetiva, ¿okay? O real, qué es lo que necesito. Es como cuando vas al mecánico. Si tú no eres mecánico, tú puedes ir pensando que es una cosa, pero de repente es otra. Y no necesariamente tampoco sea un solo procedimiento, sino que tú necesites combinar algunos procedimientos o algunas áreas, porque yo pensé de una vez en los nasogenianos, pero necesitó más de una intervención en el rostro de ese paciente. Efectivamente, eso es uno de los conceptos que nosotros fomentamos mucho en la consulta, y es que la combinación de tratamientos es lo que nos va a dar el éxito terapéutico. ¿Okay? Un solo tratamiento no me va a resolver absolutamente todo. Puede que, por ejemplo, tú vayas a la consulta y, bueno, con un poquito de toxina, por decirte un ejemplo, quedes maravillosamente bien porque no necesitas otra cosa mucho más allá, mientras que otra paciente quizás necesita relleno faciales, necesita hacerse tensado de cuello, necesita hacerte un aumento de labio, etcétera, etcétera. La pregunta anterior, el Botox. ¿Qué tanto antes de tu gran actividad tú necesites ponértelo y desde qué edad uno podría usarlo? Ahí estamos viendo una imagen. Sí, porque la gente piensa que el Botox es automático, que tú saliste y se ve, y no se ve realmente el mismo día. Así mismo es uno de los, vamos a decir, uno de los mitos tan comunes del uso del Botox, vamos a utilizar ese nombre comercial. Y toxina botulínica, sí, ese es el nombre comercial. El nombre de la sustancia. Sustancia. Botox es un nombre comercial, fue la primera toxina botulínica que salió al mercado, y como es un nombre fantástico comercialmente, pues entonces se quedó en la cultura de este tipo de cosas utilizar el término Botox. La toxina, me la aplico hoy, por ejemplo, tú vas y me dices que hoy es viernes, un evento mañana. No es toxina. Entonces llegaste tarde. Llegué tarde. Entonces lo ideal es, lo que uno le dice al paciente, ven por lo menos 2 semanas antes de tu evento. Lo ideal, en el mundo ideal, es que vengas un mes antes de ese evento que tienes, para que entonces puedas lucir el mejor resultado posible de eso que te hiciste. O sea que si yo voy ahora para diciembre, tendría que retocarme la toxina posiblemente. Sí, de acuerdo a la duración de la toxina. Entonces lo ideal sería retocártela en finales de noviembre, principios de diciembre. Va a depender de cada caso. Y los tensores que también están de moda y Ultraformer. Bueno, eso que habla ya es... un poquito más invasivo, en el caso de los hilos. No solamente la parte invasiva, sino que pertenece más a lo que es efecto lifting. Muchas veces los pacientes van y te dicen, mire doctor, yo lo que quiero es esto,
quiero esto. Los buches se me están cayendo y necesito que Exactamente. me lo levanten un chingo, la papada, que O me la si no, el tema desaparezca. del cuello, que muchas veces es un componente de flacidez importante. Son dos tratamientos distintos. Yo puedo, o Ahí en estamos este viendo caso, un cuello, arriba el antes y en el abajo el después inmediato. ¿Qué le hiciste a esa En paciente? esta paciente lo que se hizo fue un tratamiento de Ultraformer, que es un lifting no invasivo. ¿Eso es automático o también se necesita mucho tiempo antes? No. Ese efecto que se vio ahí es un efecto inmediato. Ahora bien, ese no es el efecto final. Yo puedo Que tener... no. Vamos a ver esa imagen de nuevo, Sombra, please. Mike. Yo puedo tener un efecto inmediato en mis pacientes, ¿ok? Sobre todo en pacientes donde hay un deterioro bastante importante. Ahora bien, aunque yo pueda ver eso inmediatamente, ¿ok? Se va a ver aún mejor después. Después de 2 o 3 meses se ve mejor todavía. ¿Ok? Pero eso es mucho. Entonces, en el caso de los hilos, En el caso de los hilos, es para reposicionar tejido, es un excelente tratamiento, ¿ok? Mínimamente invasivo. Se colocan los hilos naturalmente con anestesia local debajo de, puedes retirar la de imagen, piel. Mike, ya. Y entonces con esto podemos reposicionar tejido de la mejor manera. Fuera de hacerte una cirugía, es lo que mejor te va a reposicionar los tejidos. ¿A partir de qué edad se bueno, eso que también va a depender de... Va a depender de cada caso. Una pregunta muy común es a partir de qué edad, por ejemplo, puedo colocarme toxina o puedo colocarme relleno. Eso va a depender, como tú bien dices, de cada caso. Hay pacienticas que ya tienen frente arrugada. Con 20 y tantos años. Con 20 y pocos y años. otras tienen 40 y están con la piel nítida. Exactamente. Como puede también tener ojeras por hundimiento, surcos, labios muy finitos que no tengan que ver con temas de envejecimiento y desde los 20 y pocos. Y que entonces sea válido y pertinente hacerle un tratamiento estético para mejorar su aspecto. En el caso, entonces, lo que se puede hacer de manera inmediata es rellenos y Ultraformer. Ya los otros entonces sí necesitarían más tiempo para poder que los resultados sean óptimos si tú tienes un evento muy específico. Sí, lo ideal es asistir con tiempo a una consulta de evaluación para entonces así ver qué es lo que el paciente requiere como tratamiento. Se hace un pequeño plan donde se le propone lo que se puede hacer en ese día, que el paciente obtiene y que no de manera inmediata. Esto Eso es una blefaroplastía con plexer, o sea, ahí no hay ningún tipo de corte. El plexer es un tratamiento de plasma, ¿ok? Plasma como si fuera un equipo muy parecido a un láser, es algo un poquito más avanzado. Como con lo que le cortan las verruguitas a uno. Exactamente, entonces esto hace una quemadura controlada en la piel, ¿ok? Como vemos allí, el párpado como arropa la pestaña y luego en el después inmediato vemos como ya ese pliegue ha reducido grandemente. Eso oscurito ahí que se ve es una costrica que se cae en unos 5, 7, quizá 10 días dependiendo del tratamiento. Ese es el tiempo de recuperación. Efectivamente. Y eso sería ya casi como si no se hubiese hecho una cirugía de lifting de ojo, pero sin necesidad de anestesia. Me imagino que tiene una anestesia tópica o algo así. Sí, o subcutánea, que es inyectar un poquito de anestesia. Dependiendo del paciente, si es buen candidato, yo puedo obtener excelentes resultados. Okay, sin necesidad de cortes, y es un tratamiento que sí, en ese caso, por ejemplo, si quiero lucir los resultados de eso, debo hacérmelo por lo menos un mes antes. Plasma rico en plaquetas, láser de rejuvenecimiento, el Hollywood Laser Peeling, ¿cuál me falta? Que son como los que más se conocen. Sí, mira, has mencionado varios tratamientos que tienen muchos años en el mercado, como otros que quizás son un poquito más recientes. ¿En qué es que yo me debo de enfocar realmente? Hay tratamientos que pueden tener muy buenos efectos en los pacientes, hay otros tratamientos que quizás no tienen tan buenos efectos o efectos tan notables en mi paciente. ¿Okay? ¿Este es el después de la recogida del párpado? No, ese paciente lo que tiene es relleno de ojera. Okay, fíjate el hundimiento que va hacia la parte aquí posterior del ojo o lateral del ojo, y fíjate cómo abajo ya se ve mucho menos hundido. Okay, parece como se hizo, como si se hubiera hecho una blefaroplastia, okay, pero realmente lo que tiene ese paciente es relleno de ácido hialurónico. Entonces sigamos con los láseres. Entonces, con el tema de los tratamientos, láser o no, okay, lo primero que yo debo saber y mi paciente debe saber es que el tratamiento que se va a hacer no le va a hacer un daño.
Okay, eso es lo principal en cualquier acto médico. Okay, medicina estética no es la excepción. Primero, que no me haga daño el tratamiento, aunque todo tiene su riesgo. Hasta un moretón que te pueda hacer es un riesgo. Y lo segundo es que el tratamiento que me voy a hacer realmente me dé un efecto, me haga algo. No es hacerme algo y simplemente darme un efecto spa. Mira, yo me hice tal cosa, pero yo no vi nada. Okay, entonces, eso sí es un poco triste. Otro tema que nos interesa, y la gente cree que nada más mujeres, pero yo he visto hombres haciéndolo. Viene Navidad y yo quiero estar regia, súper delgada, que no se ve un chicho en una foto. ¿Qué tratamientos, además de una dieta y hacer ejercicios, la medicina estética puede ofrecer? Sí, mira, nosotros en medicina estética trabajamos mucho lo que son cúmulos de grasa o grasa localizada. ¿Okay? Tengo una grasita en el abdomen o tengo unos chichitos por ahí que aunque rebajo no se me van del todo, podemos tratarlo con algún tipo de inyectable que destruya el tejido graso. ¿Okay? Son tratamientos mínimamente invasivos que no tienen ningún tipo de recuperación o interferencia con nuestros tratamientos. Y podemos también utilizar lo que son tecnologías como radiofrecuencias de grado profesional. Okay, esto que estamos aquí es radiofrecuencia Aqualix, que es uno de los más populares. Exactamente, es una combinación muy frecuente que hacemos en el consultorio con muy buenos resultados. Importante recalcar con este tipo de tratamiento que en el caso particular de Aqualix y radiofrecuencia, ambos son tratamientos que tienen seguridad y eficacia comprobada. ¿En cuánto tiempo funciona el Aqualix? O sea, yo asumo que ese tampoco va a ser de los tratamientos que tú puedes ir 10 días antes para que te funcione. Es un poquito más, toma un poquito más de tiempo. No es lo ideal irte 10 días antes, aunque en ese caso en particular, ese paciente tiene una sola sesión de Aqualix y 6 sesiones de radiofrecuencia. Eso es algo que se hace en un lapso de un mes. ¿Qué otro tratamiento también entonces se podría, además de Aqualix? Porque esa es una opción, deben existir otras. Para el que no le gusta la parte de los inyectables, puedes trabajar lo que es tratamientos no invasivos, o sea, no se te inyecte nada. Tenemos lipólisis láser, tenemos radiofrecuencia, tenemos ondas de choque que también ayudan mucho al tema de la celulitis. Ustedes las mujeres eso son las que nos da dolor de cabeza, la celulitis y la sufren flacidez. en su mayoría este tipo de afección estética. Podemos trabajar la celulitis desde varios puntos para entonces obtener un resultado estético adecuado, sin necesidad de inyectarte nada, en muchos casos. En caso de que se requiera algún tipo de inyectable, se le propone al paciente. ¿Esto fue con Aqualix también? Eso es Aqualix también. Esa paciente, por ejemplo, tiene 2 sesiones en la foto del después. ¿Por qué utilizamos 2 fotos distintas? Porque los resultados pueden variar de paciente en paciente. Aunque el resultado siempre va a estar ahí, el tratamiento siempre va a funcionar, porque es una destrucción química de la grasa, ¿okay? Me va a funcionar un poquito más rápido en un paciente que en otro. ¿Cuál va a ser la diferencia principal? Que también se porte ese paciente. Sí. Entonces, se puso, incluso hubo casos sonoros judiciales del tema, la hidrolipoclasia aspirativa. ¿Eso se usa, no se usa? Eso es como una lipocultura mágica que tú sales nítido, no es muy invasivo, dime. No, tú eres tremenda, Abril. Tremenda, no, tengo que aprovecharte. No, mira, realmente eso es, ese término que tú acabas de utilizar, es un término para muchos de nosotros los médicos incluso mal empleado, porque no hace alusión al tratamiento de lo que era realmente. Eso es un tipo de tratamiento que se hizo aquí en RD, donde aunque esa técnica está descrita hace muchos años, ¿okay? Y se hace, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que es un país con muchísimas regulaciones, ¿okay? Como dice uno, es el país que más fuñe con todo. Pero entiendo que cada tratamiento tiene criterios para tú saber si el paciente se va a beneficiar o no. Un paciente que es obeso y tú hacerle, por ejemplo, una liposucción de pequeños cúmulos de grasa no es válido, o incluso retirarle mucha cantidad de grasa no va a tener un buen resultado, ¿okay? De todas formas, eso aquí en República Dominicana se clasifica como procedimientos quirúrgicos, ¿okay? No estético. No de medicina estética, y por lo tanto, entonces una paciente que aplique para ese tipo de procedimiento, lo mejor es que vaya y se haga una lipo, ya un procedimiento quirúrgico. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre esa
la liposcultura como tal y la láser. Porque también he visto que está últimamente de moda la lipoláser. Ok. Vuelvo y te digo. Hay una invasiva y una que no invasiva, por cierto. No, mira, desde que tú atraviesas la piel, tú estás haciendo un procedimiento invasivo. Ahora, aunque sea con láser. Sí, mínimamente invasivo es yo inyecto una aguja o en el caso del láser yo simplemente inserto una pequeña fibra de un láser, ¿okay? Y esto va a derretir la grasa, retraer la piel, etcétera, ¿okay? Es un procedimiento que es bastante sencillo desde el punto de vista técnico, pero una vez yo agarro y quiero extraer esa grasa que derretí, entonces ya se clasifica como un procedimiento quirúrgico. Ok. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que sí podemos hacer desde el consultorio. Tenemos la Aqualix u otros químicos acorde a la necesidad del paciente. Tenemos los masajes, tenemos la radiofrecuencia, tenemos la carboxiterapia, me imagino también que para el tema de la celulitis. Hay varias opciones, ¿ok? Las principales son que tenemos en el consultorio de medicina estética inyectables, Aqualix o cualquier otro tipo de producto similar que me destruya el tejido graso. Hay mesoterapias enzimáticas también que me ayudan a reducir esos cúmulos de grasa, esos chichitos, y la combinación con la tecnología puede ser, como tú bien mencionas, la radiofrecuencia, que es un tratamiento no invasivo, como mencionábamos hace un momentico, al paciente que no se quiere inyectar. Entonces eso es muy buen tipo de una opción para ese tipo de pacientes que me va a dar un resultado. Todo este tipo de tratamientos corporales, aunque tengan demostrado seguridad y eficacia, deben ir acompañados con una alimentación adecuada. Eso también es muy importante, porque muchas veces van los pacientes que tienen fluctuaciones de peso, suben y bajan de peso, suben y bajan de peso. Entonces, es sumamente importante tomar ese factor, ¿ok? Y que también eso te puede afectar cualquier trabajo que tú hagas en la cara, si tú tienes una paciente que sube y baja mucho de peso, porque te puede producir flacidez si produce mucho cambio de peso. En el caso del rostro, tiene que haber una diferencia de peso muy significativa. Por ejemplo, una paciente que ya se hizo bariátrica, ¿okay? Que bajó 50, 70, 80, 100 libras dentro de un lapso reducido, ¿okay? 6 meses, un año. Entonces esa paciente por lo regular sí va a tener cambios en la grasa de su rostro, que es lo que nos da la forma, ¿okay? Junto con el hueso principalmente. El músculo juega un papel un poquito más leve en lo que es la estructura facial. Y entonces en ese tipo de pacientes que sí tengamos que reponer volumen o trabajar la flacidez producto de, como tú bien dices, esa pérdida de peso importante. Ya se nos está acabando el tiempo y se me olvidó ahorita preguntarte en el rostro, la nariz, que también está muy de moda, hacerse o medio hacerse una nariz con ácido hialurónico, y algunos médicos también usan hilos. Eso tú sale automático con los resultados, se tiene que hacer con mucho tiempo. ¿Cómo funciona? No, en el caso de una rinomodelación, como se llama ese tipo de procedimiento con ácido hialurónico, tú tienes tu resultado inmediato. Que tú sales del consultorio con tus resultados, eso no te afecta en lo absoluto tus actividades regulares. Tiene que ser un buen candidato para el procedimiento. ¿Okay? Cuando tú te refieres a un buen candidato, ¿a qué te refieres? O sea, no todo el mundo se puede ir a hacer un procedimiento de rinoplastia. No todo el mundo se va realmente a beneficiar del tratamiento. ¿Okay? Si yo lo que voy a trabajar es el dorso de la nariz o levantar la nariz o mejorar mi ángulo nasolabial, entonces yo puedo hacerme una rinomodelación y tener muy buenos resultados. Si yo lo que quiero es afinar la nariz a punta de relleno, eso no va a suceder. Entonces es un paciente donde realmente lo que se requiere es una rinoplastia ya quirúrgica. Entonces, que se opere. La moraleja de todo lo que hemos hablado hoy es que tienen que ir con tiempo, tienen que hacerse no es necesariamente lo que yo quiera, sino lo que los estudios digan que es lo correcto para mí como paciente. Lo que diga el profesional que le esté evaluando. ¿Okay? Entonces, como mencionábamos ahorita, antes del programa, ¿qué me voy a hacer para diciembre? Aunque tenemos mucha gente que viaja en diciembre y mucha gente que tiene una disponibilidad de tiempo mayor en diciembre,
Me puedo hacer cosas de bueno y válido, voy a tener resultados. Pero si, por ejemplo, me estoy dirigiendo a lo que es pérdida de peso, reducción de medidas, etcétera, debo hacerlo con tiempo. Porque una semana, 10 días, en la inmensa mayoría de los casos, no es tiempo suficiente para yo poder para que hagan cambios notorios. Apreciar unos resultados significativos. Aquellos que quieran atenderse con el doctor Crosetti, ¿cómo te localizan? ¿Dónde estás ubicado? Okay. Estamos en la avenida Sarasota número 71, aquí en Bellavista, aquí cerquita. Okay. Nuestros números de la clínica son 809-435-0517. ¿Y tus redes sociales para aquellos que quieran ver con más amplitud los procedimientos que haces? Redes sociales son el Instagram, lo que manejamos, dr.adamo Crosetti, A-D-A-M-O, y Crosetti es C-R-O-S-E-T-T y latina y de puntico. Antes de irme, y porque ya sí me hicieron señal que tenemos que terminar, todas esas cremas y todas esas cosas que uno se pone, ¿funcionan? Sí funcionan y son un complemento excelente para todos los procedimientos estéticos que hemos mencionado el día de hoy. Lo que sí es muy importante saber que la constancia es lo que me va a dar el éxito en mis tratamientos. En el caso de las cremas o los cosméticos que tú mencionas, por más cosmético, por más crema que yo me coloque, no me va a sustituir procedimientos de grado médico o inyectables, toxinas, relleno, estimulación de colágeno, etcétera. ¿Okay? Es como el carro. Si el carro está abollado porque lo chocaste un poco, entonces hay que desabollarlo y luego pintarlo y luego brillarlo. En el caso del rostro no es la excepción. Entonces, si yo me voy a hacer procedimientos estéticos, puedo complementarlo con cremas y todo tratamiento de unturas. Debo esperar semanas, meses para yo realmente apreciar un resultado significativo de esos cosméticos y definitivamente no son un reemplazo de lo que son tratamientos estéticos de grado profesional, médico o quirúrgico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy. Él es el responsable de que yo pueda dar tanto rostro sin maquillaje en mis redes sociales, así que puedo dar fe y testimonio de que todo lo que él me hace funciona. Señores, vayan a nuestras redes sociales RD al Descubierto para Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También vayan a Adamo Crosetti en Instagram y recuerden, como siempre, leer El Pregonero RD.